Ahora sí, shalom a todos los hermanos que se conectan. Gracias por ser parte de estos estudios. Y esta semana vamos a seguir estudiando un poquito la historia de Hanukkah. Vamos a estudiar, vamos a terminar, ya que llevamos tres, con esta es la tercera sesión del estudio y vamos a concluir. No es todo, vamos a ver que cada año aprendemos más y cada año podemos traer más cosas al estudio. Pero dentro de este año queríamos hacerlo un poco más histórico, un poco con una documentación histórica que usted puede validar, usted puede encontrar en el internet. Es el libro de Josefo, historiador Josefo, un historiador judío muy reconocido que tiene mucha historia, de la cual la historia universal, usted puede encontrar la historia de Alejandro Magno y lo que pasó con su reino, su reinado, y usted se va a dar cuenta de la conexión que tiene Daniel con Alejandro Magno, qué pasó después, cómo se dividió su reino, y todo esto es cosas que son validadas, porque a veces encontramos frases por ahí que repetimos sin validar y sin darnos cuenta, como por ejemplo, Hanukkah es una celebración hecha por el hombre. Y mucha gente agarra esta frase y repite, no, ¿por qué voy a celebrar Hanukkah si Hanukkah fue hecho por el hombre? Hanukkah es algo rabínico, es algo de los rabinos, es algo de los judíos. Pero cuando estudiamos la historia, estudiamos el contexto y estudiamos todo lo que tiene que ver con Hanukkah, nos damos cuenta de que ahora deja de ser algo rabínico, algo, deja de ser algo establecido por el hombre, a algo histórico que tiene que ver con la identidad de un pueblo y que tiene que ver con el reino de Dios versus el reino de las tinieblas y todo esto que está sucediendo. Así es que a veces dentro del antisemitismo, a veces dentro del antisemitismo de los creyentes, surgen estas frases que se predica del reino, se habla del reino, pero se le tira con todo al reino en antisemitismo. Y parte de eso es por la ignorancia. La gente no estudia, no entiende esto. Yo era uno de ellos, yo era uno de ellos que no estudiaba, no entendía estas cosas y a veces uno escucha frases por el internet, escucha cosas por ahí y las toma y empieza a repetirlas como periquito y sin saber lo que uno está diciendo. Así es que hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado y vamos a hablar unas cositas más que quizás no tocamos dentro de la historia para ver lo interesante de todo esto. Así es que un momentito por aquí, déjeme ver dónde estamos. Por aquí. Ok, ok, ahí estamos entonces. Ah, vamos a ver, vamos a darnos cuenta entonces a través de la historia, que por ejemplo, nos dimos cuenta en la pantalla, después de la muerte de Alejandro, ya esto lo tocamos mucho, después de la muerte de Alejandro Magno en el año 323 antes de la era común, antes de Cristo. A los principales generales macedonios comenzaron a pelearse por el gobierno en distintas partes del imperio. Se fundaron tres dinastías principales: los Ptolomeos en Egipto, la Seleuca en Asia y la de Antíoco en Macedonia y Grecia. Esto es importante porque a través de la historia vemos que la dinastía siria, la Seleucida, fue gobernada más tarde entre el 223 y 187. Antíoco III, quien gobernó y conquistó la tierra de Israel, anexándola a su imperio. Antíoco IV Epífanes, rey de Siria, entre el año 175 y 164 antes de la era común, intentó helenizar a la tierra de Israel. ¿Qué es helenizar? Helenizar es introducir en otro país la cultura, costumbres y lenguas griegas. Eso es lo que significa helenizar. Esto, si lo entendemos, nos vamos a dar cuenta de que esto es bien importante, porque antes, durante y después de la época del Mesías, de Yeshua, de Cristo, nos vamos a dar cuenta de la gran influencia helénica que tenía Israel. Antes, durante y después, aún durante del Mesías, había mucha influencia helénica. ¿Qué era la influencia helénica? Que habían adoptado las costumbres, las lenguas griegas y las habían traído a la Tierra Santa y se habían adoptado lo que era el movimiento helénico. Esto es en sí lo que era helenizar. ¿Okay? Entonces dice, se habían traído las culturas. Una manifestación de Dios mismo, misma de Dios, epifanía.
Eso es lo que significa epifanía. Es una manifestación misma de Dios. Por eso él se llamaba Epífanes, porque él decía que era la manifestación misma de Dios. Él se consideraba como Dios. Por eso se le llama Epífanes. Antíoco IV añadió a su nombre el título de Epífanes, que era una manifestación. Yo soy como Dios. Por eso se llamaba Antíoco Epífanes, porque él consideraba que era una manifestación misma de Dios. Por él se consideraba Dios, el pobre hombre. En el año 175 antes de la era común, Antíoco IV Epífanes descendió al trono seleucida, conocido tanto en las fuentes judías como en las griegas como un gobernante arrogante y fanfarrón. Antíoco pronto se convirtió en la perdición de los judíos. Después de su elección para el sumo sacerdocio en Jerusalén, Menelao se vio obligado a renunciar a la oficina. Antíoco llegó a Jerusalén y saqueó el templo. Ciertos judíos se rebelaron violentamente en esto y Antíoco tomó represalias con absoluta crueldad. Y ya vimos la entrada, la semana pasada vimos a través de Josefo la entrada. Los griegos tenían una característica muy especial y era que tenían una gran tolerancia hacia cualquier forma de culto religioso. Para ellos no era problema incluir cualquier clase de culto o dios a su panteón. Era un pueblo muy ecuménico era su manera de destruir las culturas y sincretizarlas en su pensamiento y culto griego. Esto es bien importante porque los griegos, para ellos no era importante, para ellos no era problema. Los griegos era judío, tú eras persa, tú eras de Mesopotamia, tú tienes este dios, no importa, vamos a traerlos y vamos a hacer un panteón. Un panteón era un lugar donde había muchos dioses, era lo que se conocía como el panteón de los dioses, era como el conjunto de dioses, era lo que era el panteón. Entonces, así destruían las culturas porque traían ellos esto y lo metían a las naciones a donde iban. Esto pasó mucho con los romanos. Con los romanos pasó lo mismo, a tal grado que después cuando llega al trono, cuando llega al imperio, a Constantino, ahora hace de la religión cristiana la religión cristiana oficial de todo el imperio y empiezan a hacer una mezcla de todo lo que era las diferentes religiones, haciendo un sincretismo. Esa palabra es muy, muy importante no olvidarla, el sincretismo. Si nosotros vemos y conocemos la historia y estudiamos un poquito la historia, nos vamos a dar cuenta que tanto la Iglesia Católica como muchas de las costumbres y muchas de las cosas que sigue aún la Iglesia Cristiana están llenas de sincretismo, que son una mezcla de varias culturas, varios dioses y varias cosas. Por ejemplo, esta semana estaba yo estudiando que la estatua de San Pedro en el Vaticano, al pie de la estatua de San Pedro del Vaticano, que supuestamente es un apóstol, es un santo, dice dedicada a Zeus, el dios griego. Ahí dice en el pie. Y está en el Vaticano y dice dedicada, este monumento es dedicado al dios Zeus. O sea que la estatua no es de San Pedro, sino que es el dios Zeus metido ahí. Pero como a veces le pasamos por encima, decimos, mira la estatua de San Pedro, mira a San Pedro. Y no vemos que ahí mismo nos tienen ahí. Esto es dedicado, es como la estatua que se erigió dentro del templo a Zeus, el dios griego. Así es que sincretismo. Esa era su forma de destruir las culturas. Llegaban y les decían, ok, en lo que, ¿qué crees tú? Está bien, vamos, abracémoslo. Pero después hacían una mezcla y hacían que la gente se olvidara de sus costumbres, imponían las de ellos y llegaba el tiempo en que ya nadie se acordaba de qué era lo que creían. Así es que por eso cuando le digo muchas de las cosas que se siguen aún están llenas de sincretismo. Y podemos hablar de tantas cosas que no es el tema y en este tiempo hay que ser bien respetuoso porque especialmente esta temporadita uno no puede decir una cosita porque le cae encima. Uno no puede poner cualquier cosita porque le cae encima, pero sí se tiran sendas piedras ahí que por ejemplo, hoy vi un post que dicen por ahí que esto va dirigido a los fariseos Grinch que van en contra de la Navidad. Y están hablando ahí de varias cosas ahí, pero así es la vida. A veces hay que aguantar, quedarse callado y
seguir hacia adelante. Ah, vamos a seguir porque si no se me acaba el tiempo. Un pueblo diferente. Pero cuando sometieron al pueblo judío, se encontraron con que este era un pueblo que no permitía el sincretismo. Básicamente era un pueblo muy diferente en su pensamiento y en su filosofía de vida. Los griegos defendían la supremacía del hombre. Lo vemos a través del estatus, del deporte, la filosofía. Grecia dominaba el mundo y su actitud era reflejada en cada campo de los talentos del hombre. Arte, literatura, música, ciencia, arquitectura, belleza. Y así moldearon con la influencia de Aristóteles y Platón la civilización moderna. De ahí vienen los Juegos Olímpicos de Grecia, Atenas y las Olimpiadas. Y usted ve todo esto que en el principio las Olimpiadas todos los deportistas lo hacían desnudos. Así es que ese es un dato interesante. ¿Okay? Pero las Olimpiadas vienen de Grecia, de Atenas, y eran para los dioses, los dioses del Olimpo. Y tienen que ver, por eso cuando vemos la marca Nike, tiene que ver con el dios Nike. Y había una diosa Gracia y había una diosa llamada Victoria. Y por eso cuando la iglesia dice, queremos la victoria, y que cuántos da la victoria, no saben que había una diosa que se llamaba Victoria. No sabían ese dato, ¿verdad? Para ese los dejo. Había una diosa que se llamaba Victoria. Así es que a veces cuando las congregaciones dicen, queremos la victoria y queremos la victoria. ¿Cuál victoria? ¿La victoria del Dios Todopoderoso o la victoria de la diosa griega, Victoria? ¿Okay? Pero Grecia dominaba el mundo y lo vemos, las Olimpiadas, ya hablamos de eso. Los israelitas, por el contrario, en aquel momento solo representados por la casa de Judá, que eran los judíos, defendían la supremacía de Yahweh, la supremacía de Dios. La grandeza del hombre consiste en ser hijos de Dios y participar de su creación. Su grandeza es mirar a Yahweh como el ser más elevado y someterse a él como siguiendo sus leyes y enseñanzas. Esa era la forma de someterse. El pensamiento hebreo tenía que ver con la Torá y la obediencia. El pensamiento griego tenía que ver con el hombre, a través de todo lo que hacían. Por eso las estatuas, como le he dicho muchas veces, las estatuas todas estaban desnudas, porque eso era la belleza para el hombre. Los angelitos, todas las estatuas griegas, usted las ve desnudas, porque para ellos eso era hermoso, hermosura, era digno de admirar. Cosa bien interesante que para el pueblo el pensamiento hebreo era para nosotros la Torá, es lo que queremos ver. Así es que un poquito de historia, ya vimos la historia, los libros de los macabeos, aunque por muchos años se respetó la fe judía, finalmente se les prohibió estudiar la Torá, circuncidar a los niños y guardar el Shabbat. Al encontrarse esta barrera de pensamiento que les impedía helenizar al pueblo de Israel, e implantar su filosofía, que era lo que hacían siempre, recurrieron entonces a la táctica de prohibir aspectos claves de la observancia judía. No podemos someterlos, pues vamos a quitarle las cosas que para ellos son indispensables en su diario vivir. No tanto como actos religiosos, sino que para el judío era un diario vivir. Vamos a ver que esto no estaba afectando en sí su sistema religioso, sino iba a afectar su diario vivir, su diario moverse. ¿Por qué? Porque la Torá era un estilo de vida para ellos. No era nada más como, vamos el domingo a la iglesia, te vamos a quitar la iglesia, y ya no pasa nada. No, para el judío era su estilo de vida. Desde que me levanto hasta que me acuesto, todo tiene que ver con la Torá. Todo tiene que ver con la observancia de las cosas que Dios me dio, porque es lo que está dentro de mí, es mi estilo de vida. Entonces ellos dijeron, bueno, no podemos helenizarlos, no podemos hacer que esta gente cambie. Entonces, pues vamos a prohibirle aspectos claves de la observancia, de su observancia judía. Así es que, ¿qué hicieron? Bueno, ellos empezaron prohibiendo el estudio de la Torá, prohibiendo la observancia del Shabbat, prohibiendo la Brit Milá, que es la circuncisión, y la santidad del matrimonio, y la anulación del calendario de Yahweh. En el año 168 antes de la era común, su oficial Apolonio capturó Jerusalén y masacró a muchos hombres, mujeres, niños entre los judíos.
Se emitió un decreto real que proclamaba la abolición del culto judío, se prohibieron los sábados y festivales, la circuncisión fue prohibida, las sagradas escrituras debían ser entregadas y los judíos estaban obligados a ofrecer sacrificios a los ídolos según los informes. La posesión de un libro sagrado o la realización del rito de la circuncisión se castigó con muerte. La Torá es la columna vertebral de la fe judía. Todo se mueve alrededor de la Torá. El pueblo de Israel sabía que alejarse del libro era permitir la entrada de la asimilación de otras culturas y del paganismo en especial. Bien importante, porque ellos dicen, si nos olvidamos de la Torá, vamos a dejar entrar cualquier otra corriente. Por eso ellos son bien celosos. Estudia la Torá todos los días. ¿Por qué? Porque esa va a mantener tu mente, tus ojos, tu vista de estar consagrado al Señor. Ellos sabían que la Torá es la columna vertebral. ¿Qué hacemos ahora como creyentes? La Torá ya no tiene validez. Estamos quitando lo que es la columna vertebral de un sistema de creencias. Y eso es bien importante porque cuando lo quitamos, pues entonces por eso vemos un sincretismo y vemos todo lo que vemos alrededor del mundo. Porque la Torá ellos decían, si nos alejamos del libro, si nos alejamos de los rollos de la Torá, es permitir la entrada y asimilarnos a otras culturas del paganismo especialmente. Una persona que no tiene Torá, se le empieza a hacer bonito y agradable todo lo que el mundo ofrece. La observancia del Shabbat o el día del reposo, tal como lo dice la escritura misma, es la señal del pacto establecido entre Dios y el hombre. Es una señal que no puede quitarse. La circuncisión no era tolerada por los griegos por el culto que estos rendían al cuerpo. El auge de estatuas desnudas exaltando el cuerpo humano les hacía pensar que la circuncisión era una manera de dañar la perfección del cuerpo. Y por eso en el primer siglo se conocía a los judíos como bárbaros. Porque ellos decían, ¿qué bárbaros? Mutilaban sus cuerpos. Mutilaban algo que era perfecto. Bien, bien interesante. El matrimonio, con su carácter santo, fue profanado, haciendo que cada novia judía tuviera que pasar una noche con un general griego el día anterior a su casamiento. Si la mujer era virgen, no llegaba al matrimonio virgen. Y esto fue real, esto pasaba. Esto pasaba durante la época de Antíoco y la ocupación. No había matrimonio, la gente prefería no casarse. ¿Por qué? Porque sabían que si se casaban, sabían lo que iba a suceder. Pero todo esto a veces no lo conocemos, no lo entendemos. Por último, la observancia del Rosh Hodesh o principio de cada mes lunar fue prohibido porque Yahweh estableció el tiempo lunar como símbolo de que el pueblo de Israel como la luna podía menguar, pero finalmente crecería de nuevo, como efectivamente ha ocurrido a través de la historia. Finalmente sabemos que hasta el presente el tiempo o su medición fue cambiado al calendario solar en respuesta al culto pagano al sol. Ahora tenemos un calendario solar que es de 365 días, muy diferente al calendario lunar. Como dato interesante, en Hanukkah, durante la celebración de Hanukkah, tenemos una celebración que dura 7 días. Tenemos un Shabbat, lo que fue prohibido, fue prohibido Shabbat, tenemos un Shabbat y tenemos un Rosh Hodesh dentro de la celebración de Hanukkah para recordarnos. Todo esto estaba pasando durante la época de Antíoco. Ahora cada año ustedes tienen el privilegio de celebrar lo que esta gente no celebró y por lo que esta gente peleó. ¿Por qué peleó? Por celebrar su Rosh Hodesh. Ustedes tienen un Rosh Hodesh entre Hanukkah. Ustedes tienen una celebración de 7 días y también ustedes tienen, ¿qué dije que se me olvidó? El Shabbat, el Shabbat semanal. Entonces siempre tenemos un Shabbat, un Rosh Hodesh y dura 8 días. Es que, dato interesante, que lo que se prohibió, ahora cada año lo tenemos durante esta época. Es la única fiesta, es la única celebración de las que hacemos, que tiene Shabbat, que tiene Rosh Hodesh y que tiene los 8 días. Sukkot tiene 8 días, tiene un Shabbat, pero no tiene Rosh Hodesh. Pesach y panes sin levadura tiene 8 días, tiene un Shabbat, pero no tiene el Rosh Hodesh. Empieza en el mes de Rosh Hodesh. Así es que usted ve, ninguna celebración de las de Levítico 23 tiene Rosh Hodesh.
Yom Teruah es un solo día, tiene Rosh Chodesh, pero es un solo día. Pero todas las de Hanukkah tiene Rosh Chodesh, tiene Shabbat y tiene 8 días. Todo lo que se estaba prohibiendo durante este tiempo. Esto lo voy a pasar porque ya yo creo que ya lo vimos. A los días de Shabbat, cuando el ejército atacó y fue en un día de reposo y hizo mucha matazón. Ahí vemos la cita. Voy a poner esta. El libro griego, el ejército griego profanó el templo sacrificando cerdos en él y haciendo que los levitas tomaran su caldo, la sopa. Por último, introdujo la imagen de un dios griego dentro del templo. Y aquí vemos el altar y ahí vemos la estatua a Zeus dentro del altar de Dios. La abominación desoladora que habla el profeta Daniel. El problema llegó a la cima cuando en la ciudad de Modim, cerca de Jerusalén, soldados griegos ordenaron a los judíos sacrificar un cerdo en honor a sus dioses paganos. En el año 167 antes de la era común, Antíoco ordenó erigir un altar a Zeus en el templo y ordenó a los judíos que les ofrecieran sacrificios, una indignación intolerable para los judíos piadosos. Matatías, un sacerdote judío, dirigió una violenta rebelión contra la tiranía de Antíoco. Nuevamente aquí vemos la estatua, el altar, y aquí vemos el cerdo que iba caminando hacia el altar, haciendo la profanación. En el año 167, Antíoco despachó a su recaudador de impuestos Apolonio contra Jerusalén con 22,000 hombres. Atacaron el sábado, matando a la mayoría de población masculina y esclavizando mujeres y niños. Los muros de Jerusalén fueron demolidos y una guarnición militar seleucida estacionada inmediatamente al sur del templo. Nuevamente aquí vemos, aquí está el altar y ahí es donde está la estatua y el cerdo en el altar. Donde estuvo, sí, cierto, estuvo. Todos los ritos judíos fueron prohibidos, lo que resultó en el cese del sacrificio diario. Se erigió un altar a Zeus sobre el altar judío de ofrendas quemadas y se sustituyó la adoración de Zeus en el templo. En el 25 de diciembre del año 167 antes de la era común, se sacrificó en el altar un cerdo en el altar de Zeus. Nuevamente aquí vemos, aquí está el templo, aquí está el lugar santo, santísimo, aquí están los escalones donde se hace la oración sacerdotal. APB ya sabe dónde está ese lugar, ya se los he enseñado. Aquí está el altar, aquí es donde está sucediendo todo esto. Este es el templo de Herodes, aquí estamos viendo una fotografía. Hasta que una familia conocida como los Macabeos decidió, a pesar de ser Shabbat, defenderse. Aunque iniciaron esta defensa poco a poco judíos se fueron agregando a la defensa judía. En el año 167, en Moedín, cerca de Jerusalén, el sacerdote Matatías convocó a quienes sentían celo por la ley a que lo siguieran y a través de las guerrillas consigue que cada vez se le sume más gente, derrotando grupos mucho mayores en número, sorprendiéndolos y demostrando que Dios estaba con ellos, liberando así a Israel del yugo seleucita, y así el templo es purificado y consagrado de nuevo de acuerdo al ritual bíblico para su único Dios. Más de la historia de los macabeos que ya vimos en las clases pasadas, solo para ver un poquito más. Esta oración está interesante porque dice la oración de Judas Macabeo antes de la batalla final. Está en el Primera de Macabeos capítulo 4. Y dijo, bendito seas, oh Salvador de Israel, tú que quebrantaste la fuerza de un gigante por medio de tu siervo David y que entregaste al campamento de los extranjeros en el poder de Jonatán, hijo de Saúl, y de su escudero, entrega hoy del mismo modo ese ejército en poder de Israel, pueblo tuyo. ¿Qué estaba citando este hombre? Primera de Samuel 17:40, y tomó su cayado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y se las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Estaba haciendo recordatorio del evento de David contra Saúl.
Lo poco en las manos de Dios es suficiente. No te intimides por las adversidades, a menos que creas que acabas de conocer algo más grande que Dios. Si tú crees que acabas de conocer algo que es más grande que Dios, entonces aflígete y entonces que oprímete y di, no tengo esperanza. Pero si tú sabes que Dios es más grande que cualquier cosa, entonces vas a saber que lo poco es suficiente, porque Dios va a hacer cosas grandes. Son los macabeos, la guerra de los macabeos, primera de Macabeos, 4:36. Entonces Judas y sus hermanos dijeron, ya que quedan destruidos nuestros enemigos, vamos ahora a purificar y restaurar nuestro templo. Ahora empieza la restauración del templo. Con el tiempo limpiaron y restauraron el templo, y una vez determinado, decidieron que debía ser dedicado y celebrado nuevamente. Como parte de la celebración, volvieron a encender el menorá, el candelabro que fue dañado y reparado una vez finalizada la lucha. La menorá, la de 7 brazos, es la que está siendo encendida aquí. Aquí vemos el sacerdote encendiendo la menorá. Esto es importante porque ahora vamos a ver que sin la luz de la lámpara, que es la menorá, no hay visión del Todopoderoso. Primera de Samuel 3:1 dice, el joven Samuel ministraba a Yahweh en presencia de Elí, y la palabra de Yahweh escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahweh, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y Yahweh llamó a Saúl y le respondió, heme aquí. Bien importante que ahora vemos que la menorá con Samuel está ligada a la visión. La menorá está siendo apagada y el sacerdote, el pueblo no tiene visión. ¿Por qué? Porque Elí se había desenfocado y estaba en otras cosas que no era la presencia de Dios. Así es que la menorá siempre tenía que estar encendida y era representación del Todopoderoso. Esta menorá de siete brazos, esta es la chiquitina que tengo aquí, así es que para que usted la vea. Así que vamos a ver un poquito acerca de lo que es la menorá y vamos a empezar a ver todo esto. Y celebraron la dedicación del altar, primera de Macabeos 4:56, por espacio de 8 días, y ofrecieron holocausto con regocijos y sacrificios de acción de gracias y alabanza. Por 8 días fue la dedicación del altar. Adornaron también la fachada del templo con coronas de oro y con escudos de lo mismo, y renovaron las puertas y las habitaciones de los ministros. Les pusieron puertas y fue extraordinaria la alegría del pueblo, y sacudieron de sí el oprobio de las naciones. Entonces establecieron Judas y sus hermanos y toda la congregación de Israel, no los rabinos, sino los macabeos y todo Israel, que en sucesivo se celebrase cada año con grandes gozo y regocijo este día de la dedicación del altar, por espacio de 8 días seguidos, empezando el día 25 del mes de Kislev, que es el 9º mes bíblico. Después de esta victoria, Macabeos y sus aliados visitaron el templo sagrado, pero no encontraron más que un templo seriamente dañado. Esto ya lo vimos. Los judíos acostumbraban a encender velas, no solo para cumplir los preceptos religiosos, sino con el propósito de iluminar sus hogares. Esto es importante, porque los judíos no solo prendían velas en Shabbat, sino que no había luz. Y ellos prendían luminarias, prendían sus velas para iluminar sus hogares. Pero va más allá, porque posteriormente, de acuerdo con el versículo bíblico, para los judíos había luz y regocijo, alegría y honra. Esther 8:16. Esta tradición se convirtió en una actividad obligatoria en las ocasiones alegres y en los días festivos. Aquí es donde viene la tradición de prender velas, que es una tradición. Pero ¿de dónde viene la tradición? Bueno, viene de ver el libro de Esther, que mientras había oscuridad y mientras había tantas cosas, para los judíos había luz, regocijo, alegría y honra, especialmente cuando ellos guardaban Shabbat,
especialmente cuando ellos estaban regocijándose. Entonces ahora ellos traen un elemento del templo, un elemento de la historia y ahora dicen, bueno, las luminarias tienen que ver con alegría, tienen que ver con regocijo, tienen que ver con honra y se convierte en una actividad obligatoria para las ocasiones alegres y en los días festivos. Por eso muchas veces dicen, no, es que eso es una tradición prender velas, sí, pero ¿de dónde viene? ¿Qué representa? ¿Y qué es todo lo que incluye? ¿Y dónde está la escritura? Porque lo vemos reflejado aún a través de la escritura. Libro de Esther, capítulo 8, versículo 16. Mientras los persas estaban por allá, en los judíos había luz, regocijo, alegría y honra. ¿Por qué? Porque ellos guardaban Shabbat aún estando en su tierra. Por eso fueron perseguidos. Por eso Amán quería destruirlos. Porque eran un pueblo que seguían guardando sus costumbres y sus prácticas. La palabra también, Proverbios capítulo 6, versículo 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las represiones que te instruyen. Vemos que la Torá, la palabra, la instrucción es reflejada como una luz. Segunda de Samuel 22, 29. Tú eres mi lámpara, oh Yahweh, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Vemos que otra vez la palabra es asimilada como una lámpara, como algo que nos alumbra. Salmo 18, versículo 28 y 29. Tú encenderás mi lámpara, Yahweh, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. Tú encenderás mi lámpara. Salmo 119, versículos 105 y 106. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Es que festividad, sus tradiciones. La festividad dura 8 días, precisamente porque primero se comenzó a celebrar en el mismo formato de la fiesta de Sukkot y también que tenía que ver con la dedicación del altar, que son 8 días. Hanukkah, Chanukah, se celebra el día 25 del noveno mes de Kislev. Este año comienza el jueves 10 de diciembre, si puse bien la fecha, ya. Jueves 10 de diciembre al caer el sol. Mañana al caer el sol empieza nuestro primer día de Hanukkah. Curiosidades para pensar. Note que el nombre de la familia judía de Matillahu y Yehudá en hebreo es la familia Hasmoniá, los hasmonianos, la Hasmoniá. Contiene en sus letras cada una de las prohibiciones que los griegos hacían al pueblo de Israel. Humash, que era el estudio de la Torá. Hashmonian, el de Shabbat, la observación del Shabbat o el día de reposo. Mo, de Milá, de la circuncisión. Nashim, de las novias judías. Y la I, de Yarech, de luna nueva. Cuando vemos Hashmoniah, estamos viendo Humash, Shabbat, Milá, Nashim y Areach, que es estudio de la Torá, observancia del día de Shabbat, circuncisión, lo que es la tragedia de las novias judías en Nashim y la luna nueva. Dato interesante que aún en el nombre, porque todo es profético, Dios tiene control de todo. Dios está ya en control, claro que sí, está en control de todo. Desde el tiempo de estos sucesos, las luces se encienden en cada casa, cada sinagoga y cada templo que recuerda el milagro de Dios, dando gracias por su protección. Oiga, esto es importante. ¿Por qué se prenden las luces? Porque damos gracias por su protección, su provisión sobrenatural y la seguridad de que la palabra de Dios es para siempre y por lo tanto un día viviremos para siempre en su presencia. Recuerde que esto ocurre cada 25 del mes de Kislev, que corresponde en el calendario romano al mes de diciembre. Cada año nosotros no prendemos velita por un milagro, 2 milagros, 3 milagros. Prendemos velitas porque recordamos el milagro de Dios, de su protección, su provisión sobrenatural, su seguridad de que la palabra de Dios es para siempre y por lo tanto un día vamos a estar en la luz de su presencia cuando el Mashiach venga, cuando nuestro Rey venga y nos lleve a su presencia. Estaremos bajo la luz. Por eso es que celebramos, por eso es que prendemos la luz, no porque estemos adorando una menorá, no porque estemos haciendo, sino porque estamos recordando el milagro que sucedió. Vamos más para adelante. ¿Será coincidencia? Estos solo son datos curiosos que le estoy dando. ¿Será coincidencia
¿Será coincidencia que en este mismo mes del milagro de Hanukkah, la Iglesia Católica, porque fue la primera iglesia, la Iglesia Católica, argumentando el supuesto nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, enseña a encender luces también, pero de Navidad, en honor a dioses paganos que nada tienen que ver con el Dios vivo? ¿Será coincidencia? ¿Será coincidencia? ¿O será una corriente helénica greco-romana? Que aunque no sabemos que me arde la cara de vergüenza cada que lo digo, que aunque sabemos que sabemos que Jesús no nació en el 25 de diciembre, pero lo importante es celebrarlo. No dejo de pensar la última vez que yo mencioné esas palabras. Por dentro me estaba muriendo porque sabía lo que estaba diciendo y sabía la repercusión que tenía, pero por el compromiso que tenía yo lo estaba diciendo. Y aunque sabemos, claramente siempre me viene esa, porque yo las dije por última vez en un altar, creyendo que, bueno, ya ni creía que hacía lo correcto, pero las dije. Y siempre me recuerdo esa última vez que dije, que aunque sabemos, y usted no sabe cómo yo lloré y cómo yo le pedí perdón a Dios, porque yo sabía, dentro de mí, yo sabía que esa vez no era correcto, ya no era parte de mí, pero tenía que hacerlo. Y eso me desgarró el alma. Que aunque sabemos que Jesús no nació en el 25, pero lo importante es que tenemos que celebrarlo. Y de ahí en adelante dije, nunca más vuelvo a decir algo que esté fuera de mi convicción. Pierda lo que pierda y pase lo que pase, nunca más vuelvo a decir algo que vaya en contra de mi rey. Y lo digo hasta el día de hoy. Prefiero perder amistades, prefiero perder lo que sea, pero prefiero serle fiel a mi rey. Porque un día yo voy a estar parado delante de su presencia y voy a dar cuentas por todo lo que yo dije, sabiendo aún que es incorrecto y aún así lo dije. Y por eso yo no me canso aún. Cada año cuando viene esta fecha, yo no me canso de decirle, Padre, yo sé que tú me has perdonado, pero quiero pedirte perdón una vez más. Cada año yo lo hago porque le digo, Padre, en esta fecha yo recuerdo una transgresión tan grande que hice. Perdóname. Porque yo no quiero que el día que esté delante de su presencia me diga, ¿te acuerdas aquel día que tú... Ahí, no, Padre, no, ni me lo recuerdes, Padre. Que esa memoria se haya destruido en el cielo, que ese cassette, que ese video que se haya destruido para que no me lo vayan a pasar. No me lo vayan a pasar en el trono ahí, el día del juicio, me lo vayan a pasar ahí. Mira, tenemos evidencia ahí. No, Padre, ya hice suficiente Teshuvah, ya me arrepentí suficiente porque sí, fue triste. ¿Será coincidencia que un vástago perverso, Antíoco Epífanes, como lo llama el libro de los Macabeos, haya ordenado que todos formaran un solo pueblo? Oiga, esto es importante porque pasó en Macabeos, pasó en eso y está pasando otra vez y volverá a pasar. Todos formaran un solo pueblo. ¿Qué están buscando? Se está buscando ahora? Un orden mundial donde todos sean uno mismo. Que los judíos renunciaran a sus propias costumbres. ¿Qué está buscando el Papa? ¿Qué está buscando el Papa? Que cristianos, islámicos, católicos, que se haga una mezcla y que se hagan uno solo. Un movimiento ecuménico. Se les echó a perder el plan en marzo porque se iban a reunir. Y había mandado el Papa cartas a las gentes más famosas del Evangelio, el movimiento cristiano, el movimiento, todo el mundo se iba a reunir. Porque hay que buscar los puntos que nos unen, los puntos que nos hacen uno solo. Y al final, todos los caminos nos llevan al cielo. Así es que tenemos que dejar a un lado nuestras diferencias. Ese argumento no se le hace conocido, que todo el mundo lo dice. Dejemos a un lado nuestras diferencias y enfoquémonos en lo que nos une y hagámonos fuertes. Deja a un lado tus convicciones y vente a nosotros y vamos a hacernos fuertes. Está pasando ahora, pasando y pasará. No solo eso, sino lo que sigue. Todas las naciones se sometieron a la orden del rey, un nuevo orden mundial. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el Shabbat. Bueno, eso ya pasó. Pero está en proceso la ley dominical. ¿Qué es la ley dominical?
que todo el mundo tiene que adorar en domingo, porque va a ser el día establecido, como cuando Constantino lo hizo. Y esto está ahí. Se ha ido tejiendo durante años, muchos años, y estamos en el punto final de ver todo esto salir a la luz. Y esperemos que cuando salga a la luz tengamos la firmeza suficiente para mantener la fe. Porque al igual que los macabeos, va a haber muchos que por miedo, por hambre, por opresión, van a correr al rey y decirle, queremos ser parte tuya. Esto es real, hermanos. Hanukkah nos enseña que lo que pasó es como un ciclo, volverá a pasar. ¿Por qué? Porque fue necesario Hanukkah, fue necesario todo esto para cuando viniera el Mesías. ¿Y qué estamos esperando? ¿No la venida del Mesías? Bueno, tiene que pasar algo así para probarnos, probar nuestra fe, para ver quiénes van a ser dignos de recibir al Mesías, quienes no se han doblado ante un sistema. Que los judíos, Macabeos 1:44, que los judíos debían adoptar las costumbres extrañas al país, que los holocaustos, los sacrificios y las libaciones debían suprimirse en el santuario, los sábados y los días festivos debían ser profanados, el santuario y las cosas santas debían ser mancilladas, que debían erigirse altares, recintos sagrados y templos a los ídolos, sacrificando cerdos y otros animales impuros, que los niños no debían ser circuncidados y todos debían hacerse abominables, asimismo con toda clase de impurezas y profanaciones. 49. Que debían olvidar la Torá, la ley, y cambiar todas las prácticas de la Torá. 50. Que el que no obrara conforme a la orden del rey debía morir, que los israelitas debían comer alimentos prohibidos por Yahweh, los judíos eran obligados a comer cerdo, que un cerdo debía ser sacrificado en el altar del templo. Resumiendo, ¿será coincidencia que este hombre perverso, número 1, prohibió la lectura de la Torá o la ley, prohibió la circuncisión, prohibió celebrar el Shabbat, el día de reposo ordenado por Yahweh, prohibió guardar las fiestas de Yahweh, prohibió hacer sacrificios en el templo, decretó que la gente podía y debía comer cerdo y comidas impuras o prohibidas por Yahweh? Todo esto lo prohibió. Pero ¿será coincidencia que estas sean exactamente las mismas enseñanzas que la Iglesia Católica impuso y heredó la Iglesia Cristiana? ¿Será coincidencia? ¿O será que el movimiento helénico es más fuerte y aún sigue activo en nuestros días? De acuerdo a la doctrina tradicionalmente enseñada en la Iglesia Católica y Cristiana, Jesús vino para enseñarnos lo siguiente: que seguir la Torá es estar bajo maldición, que la gracia abolió la Torá, ya no hay que seguir la Torá. Antíoco dijo lo mismo, que la circuncisión no es para los hijos de Dios, que no es para la iglesia, es para los judíos. Antíoco dijo lo mismo, ya no debe hacerse circuncisión, que el día de reposo ya no es ordenado por el Padre Eterno, sino otro día, el domingo, que es el día del sol. Antíoco dijo lo mismo y ahora la iglesia cristiana lo sigue enseñando cada semana. 4. Que las fiestas de Yahweh ya no deben cumplirse, que ahora hay un Israel espiritual que debe celebrar Pascua en un día diferente al ordenado, Navidad o Easter. Eso es lo que se enseña. Antíoco dijo, ya no está prohibido celebrar las fiestas. 5. Que ya todos podemos comer cerdo y los demás alimentos impuros. Es más, que su nacimiento de Jesús fue el 25 de diciembre. Debe celebrarse matando, tal como lo hizo Antíoco Epífanes en el templo, un cerdo con pozole de cerdo, tamales de cerdo, carnitas de cerdo y todo lo de cerdo, porque estamos celebrando que el niño Dios, el niño Jesús, nació en el 25 de diciembre y que vino a librarnos de la maldición de la Torá. Ya no hay que circuncidarnos, ya no hay que celebrar esas fiestas judías y ya no hay que hacer todo eso en el sistema que sigue activo hasta el día de hoy, cada año. Sigue recordándonos. Los macabeos lucharon su batalla. Los macabeos pelearon. Pero ahora, ¿quiénes son los macabeos que dicen, hey, ya no queremos seguir este sistema y ahora vamos a regresar a Yahweh? Cada año, cada año, cada año. Hanukkah es más allá de solamente, una velita. Hanukkah es ver
todo lo que está pasando, ver nuestros días, ver lo que está sucediendo, ver la corriente, aún la corriente fuerte, la corriente espiritual que está cada semana diciéndote, si tú guardas Torah, estás cayendo en maldición. Si tú guardas Torah, estás rechazando al Mesías, estás rechazando a Jesús. Si tú guardas el Shabbat, mira lo que dice Isaías 1, que el Señor estaba hastiado de sus Shabbats, que el Señor está hastiado de sus sacrificios. El Señor ya no lo quiere porque ahora Él resucitó el domingo y ahora el día del Señor es el domingo y ahora todos venimos el domingo y decimos, este es el día que el Señor celebró. Nos gozaremos y nos regocijaremos en el día. Y usamos Hebreos 10:25. Nadie deje de congregarse y vengan a la iglesia el domingo. Es más, Lucas 7 dice que Jesús declaró todos los alimentos limpios. Hechos 10 dice que Jesús o el Padre le dijo a Pedro, mata y come. Si tú ves un mono, mátalo y cómelo. Si tú ves un pulpo, mátalo y cómelo. Si tú ves un cangrejo, mátalo y cómelo. ¿Por qué? Porque el Señor hizo limpios todas las cosas. La oración purifica todos los alimentos, así como la oración después te va a sanar cuando estés lleno de colesterol, lleno de presión arterial, lleno de tantas enfermedades por no cuidar tu cuerpo. La misma oración que los purificó no va a ser la misma oración que después te va a sanar, porque, ay, Padre, sáname. Pero es lo que nos enseñan. Es lo que yo enseñé por muchos años, erróneamente. Y es un sistema de Antíoco que seguimos arrastrando cada año. Pero en vez de Antíoco IV Epífanes, ahora es la misma iglesia que asume una actitud anti-Israel, enseñando que los mandamientos eternos del Dios de Israel ya no hay que obedecerlos, tampoco las fiestas sagradas, el Shabbat, y tratan de impedir el despertar de un pueblo que está regresando a la obediencia de los mandamientos del Creador del cielo a la tierra. Si tú haces esas cosas, eres un judío. Yo soy visto como un judío. Y a mucha honra. Si me quieren ver como un judío, véanme como un judío. Si me quieren ver como un judaizante, véanme como un judaizante. Estoy feliz, vivo contento. La identidad que ahora tengo, la identidad que ahora sé que cargo en el Mesías, en Jesús, no la cambio por nada del mundo. No la cambio por nada. Así que vivo feliz. ¿Qué es lo que nos hace todo esto? Encontrar la felicidad, la alegría, el gozo. Gócese, familia, gócese. Pregunta, Yeshua o Jesús, que es su nombre en hebreo es Yeshua, ¿era judío? Sí, ¿va? Yeshua era judío. El pueblo judío conocía de primera mano la historia de Hanukkah y sabía por tanto los decretos de Antíoco. ¿Cómo es posible que creamos que Yeshua vino para enseñar lo mismo que Antíoco Epífanes, un hombre llamado por la historia perverso? Si habían pasado 165 años de esta guerra, de esta lucha, y ahora viene Yeshua, Jesús, y va a decir, por cierto, todo lo que pasaron los macabeos y todo lo que lucharon los macabeos fue en vano. Porque ahora ustedes ya no tienen que guardarlo, ya no tienen que hacerlo. Y ahora voy a fundar mi iglesia, que va a ser totalmente diferente. Así es que gracias, macabeos. Eso sirvió en su tiempo, pero hasta ahí. No, Yeshua sabía la historia. Sabía lo que pasaron los macabeos. No va a venir y va a decir, lo que pasaron ellos fue por su propio gusto, porque el Padre me iba a mandar a mí para abolir todo eso. No iba a enseñar eso Yeshua, no. ¿Será que Yeshua nos enseñó, como dice el libro de Macabeos 1:13, a seguir las costumbres de los paganos? No. Hanukkah es el día en que celebramos la liberación de la adoración pagana al sol, al sistema. Examinemos los 8 días. Esto la voy a pasar rapidito. En el día octavo, Atzeret será para vosotros, ninguna labor habréis de hacer. Levítico 29:35. En el día octavo, la asamblea convocada se quedará reunida, aun cuando termine la fiesta. Aquí vemos Levítico 8:33, nos habla de en el octavo día, aquí nos habla de la santificación, el llamado de los sacerdotes que tenían que estar apartados 7 días. Y en el octavo día Moisés llamó a Aarón
y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Usted lo puede leer en Levítico 8:33, donde dice que tenían que estar 7 días. Aquí en el 35 dice, 34, de la manera que se os ha hecho, mandó a hacer Yahweh para espiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días y guardaréis la ordenanza delante de Yahweh para que no muráis, porque así ha mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Yahweh por medio de Moisés. Los 7 últimos días del mes estuvieron apartados, y en el 8º día, que era el Rosh Chodesh de Nisan, ellos fueron llamados para ser instituidos como sacerdotes. También Esdras capítulo 3 nos habla de la dedicación del altar. Usted lo puede leer. Esdras capítulo 3. En el mes séptimo, cuando los israelitas se habían establecido, se reunió el pueblo, y usted va a ver los sacrificios que se hicieron durante 7 días. Versículo 7. Sigue capítulo 3, versículo 11, 12. Éxodo 29:30. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sumo sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días lo consagrarás. Éxodo 29:37. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. 7 días se santificaba el altar. Consagración, 7 días. La versión Dios habla hoy dice, Levítico 8. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: toma a Aarón y a sus hijos y toma además las ropas sacerdotales, el aceite de consagrar, el becerro que se sacrifica por el pecado, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Moisés hizo lo que el Señor había ordenado, y la comunidad se reunió a la entrada de la tienda del encuentro. Entonces Moisés dijo a la comunidad: esto es lo que el Señor ha ordenado que se haga. Ve, versículo 33. Y no se alejen de la entrada de la tienda del encuentro durante 7 días. Es lo que dura el periodo de su consagración. 7 días. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 7, dice: también Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Yahweh, por cuanto había ofrecido ahí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho, no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con todo Israel una gran congregación desde la entrada de Hamad hasta el arroyo de Egipto. Y al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. 7 días dedicaron el altar, y al 8º hicieron una convocación. Crónicas 7:9 dice: al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne. Cuando nosotros vamos a ver la raíz de esta palabra dedicación en el hebreo, usted se va a encontrar la palabra Hanukkah. O sea que segunda de Crónicas 7:9 diría: al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la Hanukkah del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Dedicación, Hanukkah. Vamos a hablar un poquito acerca de la menorá. Y cuando hablamos de la menorá, tengo esta porque no tengo la grande. La januquilla, perdón. La menorá es esta. Cuando hablamos acerca de la januquilla, cuando usted escucha cosas acerca de la januquilla, ¿por qué es januquilla? Porque este es un símbolo que fue tomado de la menorá, el candelabro sagrado que se mantenía en el altar, en el lugar santo, para encenderlo. Cada día se encendía. Esta januquilla fue tomada como el símbolo de Israel. Si usted ve las primeras imágenes y que identificaban a Israel como nación, era una menorá.
la menorá. La primera bandera que usted ve, de hecho, hay una bandera que usted ve que no tiene la estrella de David, que por cierto no es pagana, como por ahí muchos afirman en el internet también. No es pagana. La estrella de David no tiene que ver nada con paganismo, ¿ok? Pero ese es otro tema. Al igual que la Januquilla, simplemente tomaron un símbolo para representar el altar. Esto representa un altar. Esto no representa la menorá. ¿Tiene forma de menorá? Porque era el símbolo más sagrado que tenía Israel, pero no lo están tomando para profanarlo. Al contrario, están tomando algo que les haga recordar su identidad como Israel. El tener una januquilla es como decir, yo me identifico con el sacerdote que entraba y prendía las velas, pero ahora yo estoy viendo mi altar aquí. ¿Por qué tiene 9 brazos? Porque el del centro se llama Shamash. Shemash. Esta palabra, Shemash, viene del hebreo que significa servir o para ministrar. Se lo voy a poner aquí en la pantalla, ahí lo tiene en la imagen. La, la vela del medio siempre es la que se mantiene encendida, o es la vela del medio la que va a prender a las demás. Viene de la palabra Shemash, que es servir para ministrar, y es un verbo. Hay una palabra similar. Acuérdese que el hebreo tiene mucho que ver con el acadio y tienen muchas palabras similares. Y hay una palabra que se llama Shamash, que significa Dios Sol. Para los mesopotamios, los babilónicos, los de Babilonia. Déjenme ver si tengo aquí la uh, creo que lo quité, no lo tengo aquí. Ok, no lo tengo aquí. Pero esto que estamos viendo aquí, este es el Shamash, el Dios Sol. Nada tiene que ver el Shemash con el Dios Sol. Hay palabras que se parecen porque todos vienen de una misma región, todos vienen de un mismo lugar. Es como Shabbat. Shabbat es una palabra para descanso. Y decir Shabbat no es una palabra netamente hebrea, judía. Shabbat se usaba en el contexto del Medio Oriente para decir descanso, Shubat, juramento, que es donde viene Shabbat. Entonces, cuando la gente dice, no, es que eso de la vela del centro, que es el Shemás, ese es el Dios pagano, ese es el Dios. No entendemos el contexto y no entendemos las palabras. O decir que esto significa el Dios Sol, el Dios pagano, porque es Shemash, estamos en un completo error. Mire, le voy a mostrar algo. Voy a mostrar algo aquí dentro de la escritura y creo que la quité. La quité por el estudio que estábamos haciendo de los matrimonios. Ok, pero aquí está. Mire, le voy a enseñar algo. Cuando nosotros vemos esta palabra, ah, me quiere salir. Cuando vemos esta palabra, no me quiere salir esta cosa. Ahí está, ya salió. Ok. Cuando vemos esta palabra sol, fíjense lo que está hablando el profeta Malaquías. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Todos sabemos que Malaquías 4:2 está haciendo referencia al Mesías, que es el sol de justicia. La mujer con su flujo de sangre sabía esta profecía y sabía que las alas donde traía salvación eran su sitsi, su talit. Por eso se aferró y tomó sus alas, porque en ellas encontró sanidad. Pero lo importante de esto es que cuando nosotros vemos la palabra sol en el hebreo, es la palabra shemesh, que es la parecida a shamash, sol, que es la parecida.
Entonces, si nosotros decimos que Shamash, que es el sol, el dios sol, entonces aquí porque dice sol, deberíamos decir que Malaquías está hablando del dios sol, un dios pagano, porque está usando la misma palabra, Shemesh. Mira, aquí la tengo. Aquí la tengo. Todo esto lo he estado estudiando, así es que no les sorprenda que en mis loqueras, déjenme quito un poquito la música, porque yo quiero que escuchen la palabra. Aquí aprendemos hebreo también. Shemesh, 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 que es sol, sol, literalmente sol, el sol. Y aquí estamos viendo a la caída del sol, fuera del día, cielo, ventanas, occidente, oriental, y todo tiene que ver con esta palabra Shemesh, que es sol. Y aquí, si vamos aquí, vamos a ver un montón de versículos que tienen que ver con sol, sol, el astro. Y sucedió que puesto el sol, ahí no está hablando de Yeshua, está hablando del astro. Puesto el sol y ya oscurecido, ¿ve? Génesis 19, 3, 23, el sol salía y está hablando la palabra Shemesh. Así es que cuando nosotros escuchamos este tipo de cosas, de que si nosotros prendemos la vela del medio porque se llama Shemesh y está representando al dios pagano Sol, no estamos entendiendo el concepto de las palabras hebreas, según en Malaquías. Este es Shamash, dios del sol, babilónico, mesopotamio. Este es Shemesh, que significa servidor. Shemesh, representando al sol de justicia, que es Yeshua, nuestro Mesías, y que vino a servir. Así es que este argumento es bien fuerte en el Internet. ¿Por qué vas a aprender una januquilla? Y la del medio, especialmente la del medio, es un dios pagano, Shamash. No. Ve Malaquías 4:2. Velo en el hebreo. Es Shemesh. No es lo mismo que Shamash. Brillando como el sol. No soy cantante, pero aquí está una cantante aquí. Así es que la del medio se llama Shemesh. Déjeme rapidito ir para acá. La del medio se llama Shemesh. Por eso ellos tomaron este símbolo. Porque la del medio es Shemesh, que el servidor, que va a servir para aprender las demás. Y tenemos un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días para dedicar el altar. Esto representa un altar. Esto es un símbolo que representa un altar. No representa el candelabro sagrado. Representa un altar. Un día, 2 días y no estás profanando. Además, cuando nosotros vemos la ordenanza de Éxodo, no le añadirás, está siendo para adoración. ¿Estamos adorando esta januquilla? Yo no la adoro. Este es un instrumento para mí. Yo lo uso como un instrumento para marcar los días. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, día 8, altar dedicado. Altar dedicado a Dios. Pero el día 8 y el del centro, que son las extras que tiene, si se pudiera decir así, sirven para el servidor y para recordarnos que este es un altar dedicado. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, día 8, altar dedicado. La del medio no se cuenta, porque ese es el servidor, el Shemesh. Él representa a Yeshua, el que vino a servir, vino a ser la luz para que los otros pudiéramos ser iluminados. ¿Enfoco bien? No, pues está bien.
No sé si, no sé si puedo aquí. Ah, tú dices hacer más grande la... Pues se lo mando en el grupo porque aquí ya no sé ni qué hice yo. Después les pongo las fotos bien para que lo vean. Ok. Entonces, queda claro ahí. Para explicarles un poquito lo que es la Januquilla. No se llama menorá, se llama Januquilla. Es un símbolo simplemente. No se está profanando nada, está trayendo algo que represente el altar. No podemos levantar un altar, porque altar sí sería profanar un altar, porque no se puede levantar de acuerdo a las especificaciones de Éxodos, de Números, de Levítico. Pero esto es un símbolo, un instrumento nada más. ¿Okay? Así es que luz viene del latín lumex, Christos, lumes, Zeus, derivados, luzbel, luz, Baal, luces, lucero, Lucifer. La palabra kadosh, or, lumbre, luminosidad, lumbreras, luminar, luminarias, iluminación, resplandor, etcétera, etcétera, etcétera. La luz es la palabra que se escribe or, consonantes. Estas son las en el pictograma antiguo. Es un toro con un clavo y una cabeza de primogénito. En el primogénito, en el pictograma antiguo, se leería la luz de la palabra de la siguiente manera: el primogénito o el hombre que sujeto a la autoridad. El primogénito o el hombre sujeto a la autoridad. Nuestro Mesías se sujetó a la voluntad del Padre, y cada creyente se sujeta a la autoridad del Mesías. Eso es andar en luz. No es lo mismo luz en el contexto griego que en el contexto hebreo. Voy a terminar porque ya se me está acabando el tiempo. Así es que, ¿qué hacemos? Bueno, algo de lo que hacemos. Noche 1 se pone el Shemash, servidor, y la velita 1. Jueves a la caída del sol. Mañana. Viernes, el servidor y 2 velitas. Y usted dirá, ¿por qué está primero el 1 y luego el 2? Bueno, ahí vamos para allá. Las velitas se colocan de izquierda a derecha, pero se encienden de derecha a izquierda. Cada noche se encenderá una vela con el shamash o el shemash, la del medio, y compartirás la palabra con tu familia. Cenan, dan gracias por la oportunidad que Yahweh nos da de rededicar nuestras vidas a Él. Aquí está un mapa más grandecito. Se colocan de izquierda a derecha. Por eso ve el 1. Pero como empezamos con el 1, la primera es la 1. Después, la primera sería 2 y luego la segunda sería 1. Y así sucesivamente hasta que llegue al octavo día. La última va a ser 1 y la primera va a ser 8. Pero se encienden de izquierda a derecha. Se prende primero como se lee. Al llegar al octavo día va a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y va a prender 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Al revés. Espero que me haya entendido y no lo haya confundido. Vemos lo que representa la alegría de las menorás. La tradición del encendido. Tradición. Si usted quiere, no lo haga y no pasa nada, no hay problema. Encendiendo las luces de Hanukkah.
El principal ritual asociado con Hanukkah es la iluminación de la Hanukkah, o dice aquí menorá de 8 ramas, también llamada Hanukkah. Sin embargo, el encendido de las luces en relación con Hanukkah ni siquiera se menciona en los libros de los Macabeos o en los escritos de Josefo, el historiador judío del siglo XX. Así es que al principio, Hanukkah, no había ni Hanukkah ni había el candelabro. Así es que no hay problema. Es una tradición. La primera referencia se hace en una baraita, una declaración que señala: el precepto de la luz sobre Hanukkah requiere que se encienda una luz en cada casa. Los celosos requieren una luz para cada persona. Los extremadamente celosos agregan una luz para cada persona cada noche. ¿Qué quiere decir? Que los extremadamente celosos es: esta es mi luz, agarra tu luz, agarra tu luz, agarra tu luz. ¿Eso quiere decir que si hay una familia de 8, va a haber 8 luces? No. Por eso dice los extremadamente celosos. Se puede tener una o no puede tener ninguna y no pasa nada. Pero si usted tiene una, aprende toda la familia y con eso usted está más que contento y feliz. Luego, se discute la controversia sobre el número de velas que deben encenderse. Beit Shammai, la casa de Shammai, declaró que 8 velas deben encenderse la primera noche y luego deben reducirse en una cada día sucesivo. La halajá, como de costumbre, sigue o la halajá o la enseñanza, la observancia. La halajá es observancia. La observancia, como de costumbre, sigue la casa de Giliel, que argumentaba que se encendía una vela la primera noche, 2 la segunda noche y así sucesivamente. Este punto de vista se basó en el principio de que en materia de santidad uno debe aumentar en lugar de disminuir. Uno va aprendiendo, las va aprendiendo hasta llegar a un extremadamente lugar iluminado y luminoso. Ceremonia de Hanukkah. Antes del encendido de las luminarias se recitan en voz alta las siguientes bendiciones. Acuérdense que ha sido una bendición y ha sido establecida como una bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidashanu bemitzvotav etzivanu lehalid ner Hanukkah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Elohim, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado encender la vela de Hanukkah. ¿Dónde dice la Biblia que Dios nos mandó? ¿Y dónde dice la Biblia que Dios nos ha ordenado? Tomaron un precepto y lo hicieron en la tradición. Usted no va a encontrar en ningún versículo en la Biblia. No se ponga a buscar, que no va a encontrar un versículo que diga: Dios dice, haz esta oración, como tampoco la va a encontrar en Shabbat. No hay una oración en Shabbat que diga, usted habla de la Biblia que diga: bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, del Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado encender las velas de Shabbat. Pero lo hacemos. No está en la Biblia. Parte de la tradición a través de lo que sucedió en el templo y la observancia de la ley, la Torá, las costumbres. Pero de ahí es donde viene, y por eso cada ordenanza es como si el Eterno, el bendito, nos hubiera ordenado hacerlo. Pero eso es un tema que, llegando a diciembre, si no encontramos todo el ataque contra Navidad y lo que es pagano, encontramos lo que es Hanukkah y la paganidad. Vaya y busque raíz de la celebración de Hanukkah y va a ver qué le va a salir de paganismo. Busque, ponga Google raíz pagana de Hanukkah y vea qué le sale. Ponga Google y ponga raíz pagana de Navidad y ahí va a encontrar una gran diferencia. En Hanukkah no va a encontrar nada. ¿Por qué? Porque esto es una celebración en conmemoración de algo que sucedió. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asha nisim la'avoteinu baimin hahem basman hase. Que eso es lo que se repite en cada una de las fiestas. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien hizo milagros a nuestros antepasados en aquellos días, en esta época. Y después, la que también se repite la primera noche de la festividad, se agrega la siguiente bendición al primer día en que uno enciende la Hanukkah, por más que no haya sido el primer día de la festividad.
Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehiyanu beikimanu behiagianu las manjase. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos otorgó vida, nos sustentó y nos hizo llegar hasta la presente ocasión. ¿Ok? Vamos a seguir. Esta es otra bendición que se hace. Encendemos estas velas con motivo de las salvaciones, milagros y maravillas que has realizado con nuestros antepasados en aquellos días, en esta época, por intermedio de tus santos sacerdotes. Estas luces son sagradas durante los 8 días de Hanukkah y no nos es permitido emplearlas de ninguna manera, sino solamente observarlas para agradecer y alabar tu gran nombre por tus milagros, maravillas y salvaciones. Ok, que no la tenía aquí. Okay. Día 1, algo bonito de Hanukkah. Día 1, luz. Ya vimos el concepto de or, luz, or. Toda persona debe saber y entender que dentro de sí mismo arde una vela, que no hay una vela idéntica a otra y que no hay un ser humano sin su vela. Toda persona debe saber y entender que está obligado a trabajar por revelar la luz de su vela a muchos y transformarla en una gran antorcha para así iluminar al mundo entero. Este es el Rabab Abraham Yitzhak. Esto es lo que se medita el primer día, el día 1, que todos debemos ser luz. Las enseñanzas de Yeshua nos dicen, no se enciende una luz para guardarla, sino se pone en lo alto de la montaña para que todos la vean. ¿Ve? Hay muchas enseñanzas que podemos ver que tienen que ver con la luz. Puede hablar con sus hijos de lo que es luz, de lo que representa la luz. Día 2, heroísmo. ¿Quién es fuerte? El que domina sus instintos, dice el Pirkei Avot. ¿Quién es el héroe de los héroes? Es aquel que domina a sus instintos. Y todo aquel que domina sus instintos se le considera como si hubiera conquistado toda una ciudad. No hay héroes sino los héroes de la Torá. Hay quienes dicen, aquel que hace de su enemigo su amado. Ese es un héroe. El que hace de su enemigo una persona amado. ¿Por qué? Porque requiere mucho trabajo de ser de una persona que es tu enemiga a ser tu persona que sea tu amigo, tu aliado. Día 3. Educación. Instruye al niño a su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Mishlei, Proverbios 22:6. Día 4. Los milagros. No nos apoyamos en los milagros, dice el Talmud babilónico, sino en la manifestación del Todopoderoso y saber que a pesar de cualquier cosa, Él siempre obrará un milagro. Nuestro enfoque no es el milagro, sino el hacedor de milagros. Día 5, identidad. Y todos los siervos del rey estaban a la puerta del rey y se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el rey. Pero Mordejai ni se arrodillaba ni se humillaba. Matíahu respondió en alta voz, aunque todas las naciones que estén bajo el dominio del rey obedezcan y abandonen el culto de sus antepasados para someterse a sus órdenes, yo y mis hijos y mis hermanos nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. Macabeos 2, 19 y 20. Identidad. 6. La guerra. La guerra al comienzo es como una bella dama con quien todo el mundo quiere coquetear. Al final es como una bruja despreciada, trayendo lágrimas y tristezas a quien quiera que la encuentre. Sabio judío, poeta y comandante militar de la armada musulmana. Este es Shemuel Hanagiut Ishban Nagrela. Día 7. Luz para las naciones. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, Or la Goyim, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49:6. Preguntó Rabá, si uno tiene suficiente dinero para comprar vino para el Kiddush y velas para Hanukkah, ¿cuál tiene prioridad? Quizás el vino para Kiddush, porque es lo más frecuente, o quizás la vela para Hanukkah, para Pirsumei. La vela para Hanukkah tiene prioridad, dice el Talmud babilónico. Sobre el vino, debes comprar la vela. Y esta es una enseñanza muy, muy bonita que se encuentra en este Talmud. Día 8, liderazgo. Y usted puede ver que el día 8 está bien grandotote. Así es que
el cuento del Shamash. Al final dice, ¿qué les pareció el cuento, el Shamash? ¿Alguna vez habían pensado en el Shamash de esta manera? ¿Cómo se defiende el liderazgo en este cuento? ¿Se consideran líderes? ¿Quién es un buen líder para ustedes? ¿Qué cualidades debe tener un líder ideal? Este es un cuento que con la ayuda del Todopoderoso vamos a estar leyendo en el día 8. Dreidel. Es de Giris, dreidel, es plural. En hebreo es la palabra sebibón. Es una pirinola o peonza de 4 caras con la que se juega durante la fiesta judía de Hanukkah. El dreidel es una variante judía de la pirinola. El juguete se encuentra en muchas culturas europeas. Cada lado de la pirinola tiene una letra del alfabeto hebreo, Nun, Gimel, Hei, Shin, que juntos forman el acrónimo de Nesgadol Hai Sham. Un milagro ocurrió ahí. Estas letras forman también una regla técnica para las reglas de un juego de azar jugado con el dreidel. Nud representa la palabra yiddish nish, nada. Hei representa half, medio. Gimel para gans, todos. Y Shin para ain, colocar. En Israel, el cuarto lado de la mayoría de los dreidels está inscrito con la palabra pei, haciendo el acrónimo Nesgadol Haya Po. Un milagro ocurrió aquí, en referencia al milagro que ocurre en la tierra de Israel. Algunos rabinos le atribuyen un significado simbólico a las marcas en el dreidel. Un comentario, por ejemplo, conecta las 4 letras con los 4 exilios a los que las naciones de Israel fue objeto históricamente: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Hacer girar el dreidel es un juego tradicional jugado durante el día de la fiesta. Tengo mucha más información que quizás ya la he visto, quizás no, pero en algún tiempo después la compartiremos. Trasfondo mesiánico, el anuncio, Lucas. Podemos ver la conexión de la fiesta de Hanukkah con la concepción de Yeshua. El regalo no fue en Navidad, el regalo fue en Sukkot. 40 semanas después de Hanukkah, de Hanukkah a Sukkot, encontramos la fiesta de los tabernáculos, y fue cuando Yeshua nació a través de la historia de Zacarías en el capítulo 1. Vemos los descendientes de Aarón, las órdenes sacerdotales estaban divididas en 24 órdenes. No ejercían el sacerdocio todos, más que en Pascua, Pentecostés y tabernáculos, que eran las 3 fiestas cuando todos estaban ahí, pero el resto de los años todos tenían una semana cada uno. Así es que podemos ver la historia de Zacarías, y a través de aquí, de esta gráfica, podemos ver en Segunda de Crónicas que nos dice Zacarías era de la clase de Abdías, y Lucas dice que estaba ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. ¿Cuál era el orden? Abdías. ¿Cuándo le tocaba? Vamos a ver. Si contamos 9 meses a partir de julio, tendríamos una fecha aproximada para el nacimiento de Juan el Bautista en el mes de marzo y abril, cuando se celebra la fiesta de Pascua en el mes de Abid o Nisan. Juan el Bautista nació a marzo y abril. Por aquí les tengo la gráfica de las órdenes sacerdotales. Aquí está todas, y aquí nos dice Abdías estaba aquí está cuando estaba la orden de Abdías en el mes de Tamuz, que es entre el mes aquí está el embarazo de Elisheba, y aquí vemos Elisheba dice que 6 meses después, la Biblia nos dice 6 meses después. Pero vamos a empezar a contar que si Juan el Bautista nació en marzo, entre marzo y abril, 6 meses después, en Tishri vendría siendo en el mes de septiembre y octubre, nace Yeshua. Pero aquí está todo esto. Bien interesante toda esta gráfica. Ahí podemos ver a Yeshua a través de la historia. Ven, es que
Espero que este video haya sido de bendición. No me crea nada a mí, verifíquelo con la escritura, verifíquelo con la historia. Estamos en un tiempo donde la tecnología está a solamente un clic. Usted le puede dar algo dentro de Google, dentro de Internet, y usted puede encontrar cualquier información siempre y cuando sea verídica, validable, verificable. No crea cualquier cosa que usted ve por el internet, porque también hay cuánta cosa ahí. Siempre verifíquela, siempre asegúrese de orarle al Padre, de que el Ruach le enseñe, le dirija, que el Espíritu de Dios siempre le guíe, y esperamos que usted tenga una buena celebración, una buena fiesta de Hanukkah. Si usted decide tener una Hanukkilla, ya sabe el significado, es un altar. Usted está viendo los días del altar. Si usted decide no tener una Hanukkilla, usted no la necesita para estar celebrando Hanukkah. Esto solo es una parte tradicional, que es muy bonita. Enseñarle a los niños el encender una luz, qué significa la luz, por qué la encendemos, y al final decirles, este es un altar dedicado al Todopoderoso. Pero cada uno de nosotros es libre de hacer las cosas de la mejor manera. Acuérdese, como líder, como pastor, como maestro, yo estoy encargado para mostrarle, enseñarle la información, y que cada persona, con la ayuda del Ruach, tome sus decisiones de acuerdo a lo mejor que usted pueda sentir. Yo no estoy aquí para imponerle, yo no estoy aquí para decirle así lo tiene que hacer, así se debe hacer. Estoy aquí para mostrarle la información de una manera objetiva, de una manera dinámica, de una manera didáctica, y ayudarle a que crezcamos juntos. Así es que espero que estas 3 clases, si no ha visto las otras 2, lo animo a ver estas clases y otras más en nuestros canales de YouTube y Facebook. Así es que será hasta la próxima. Estaremos hablando en una nueva celebración, una nueva fiesta, en conociendo las fiestas del Señor. Así es que ha sido un honor compartir con ustedes. Nos estaremos viendo pronto. Shalom, bendiciones, y que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Shalom.